Resumen del problema de la testosterona y otros ensayos. Desde la primera página de El problema de la testosterona, Robert Sapolsky deja claro el dilema fundamental que guiará toda la obra: hasta qué punto nuestro comportamiento está moldeado por nuestra biología y cuánto depende del entorno en el que crecemos. Esta pregunta, que ha sido objeto de debate durante siglos en la filosofía, la psicología y la biología, atraviesa cada ensayo del libro. Sapolsky introduce el tema con su estilo característico, una combinación de anécdotas fascinantes, estudios científicos y reflexiones que desafían las explicaciones simplistas sobre la naturaleza humana. La idea de que somos esclavos de nuestra biología, determinados por nuestros genes, hormonas o estructura cerebral, ha sido popular en muchas teorías científicas, pero también peligrosa cuando se ha utilizado para justificar el racismo, el sexismo o la desigualdad. Por otro lado, la noción opuesta, que somos productos completamente maleables del entorno y la cultura, también tiene sus límites. A lo largo de la introducción, Sapolsky nos invita a abandonar las explicaciones unidimensionales. Si bien la biología influye en nuestro comportamiento, rara vez lo determina de manera absoluta. La agresión, la empatía, la ambición o la espiritualidad pueden tener raíces en nuestros sistemas neurológicos y hormonales, pero también son moduladas por nuestra historia personal, nuestras experiencias y las normas de la sociedad en la que vivimos. Este enfoque marca la pauta para el resto del libro. Cada ensayo explora ejemplos específicos en los que biología y cultura interactúan de maneras inesperadas. Desde la relación entre la testosterona y la agresión, hasta el impacto de la epilepsia en las experiencias religiosas, Sapolsky demuestra que la pregunta sobre lo innato y lo aprendido no tiene respuestas absolutas, sino un entramado de factores que se entrelazan de forma compleja. Al final, la introducción nos deja con una advertencia: debemos desconfiar de las explicaciones reduccionistas y abrazar la complejidad del comportamiento humano. No somos simplemente el producto de nuestra genética ni somos hojas en blanco moldeadas por la sociedad. En cambio, somos el resultado de una interacción dinámica entre nuestros cuerpos, nuestras mentes y el mundo que nos rodea. Y es esta interacción la que Sapolsky explorará en cada ensayo del libro. Ensayo número 1. ¿Cuánto mide el tuyo? Tamaño, complejidad y el mito del cerebro como medida de superioridad. Desde el título ¿Cuánto mide el tuyo?, Robert Sapolsky juega con la idea de competencia, de comparación, de medir el valor de uno mismo a través del tamaño. Del cerebro, claro. Pero el guiño irónico es intencional. Lo que parece una pregunta inocente es, en realidad, una invitación a reflexionar sobre cómo interpretamos la inteligencia, la evolución y la supremacía humana. El cerebro humano, gigante o simplemente proporcional. Uno de los puntos centrales del ensayo es desmontar el mito de que el tamaño absoluto del cerebro es sinónimo de inteligencia. Porque si nos guiáramos solo por el volumen, el elefante y la ballena azul ganarían por goleada. Pero no dominan el mundo ni diseñan satélites. Sapolsky introduce el concepto del cociente de encefalización, una fórmula que compara el tamaño del cerebro con el del cuerpo. En otras palabras, lo importante no es cuánto pesa tu cerebro, sino cuánto pesa en relación con tu cuerpo. Y bajo ese criterio, el ser humano sí sobresale. Pero no es el único. Algunos pájaros y primates también tienen cerebros proporcionalmente grandes. Y ahí empieza el verdadero juego. Más allá del tamaño, la arquitectura importa. No basta con tener un cerebro grande. Lo esencial es cómo está organizado, y en el caso humano, lo que nos diferencia no es solo el volumen, sino la complejidad y la expansión desproporcionada de ciertas áreas, como la corteza prefrontal, la zona responsable del juicio, la planificación, la empatía, la moral y el autocontrol. Sapolsky sugiere que nuestra superioridad no está en la fuerza bruta de nuestras neuronas, sino en lo que hacemos con ellas. En cómo desarrollamos cultura, lenguaje, pensamiento simbólico. En cómo podemos anticipar el futuro, reflexionar sobre el pasado y mentir con precisión quirúrgica. Virtudes, defectos, eso ya es un tema filosófico. Pero sin duda son capacidades que van más allá del instinto. La trampa del orgullo evolutivo. Con su estilo característico, Sapolsky se burla sutilmente de la tendencia humana a buscar en la biología una justificación para nuestra superioridad. Somos los mejores porque tenemos el cerebro más grande. Somos el pináculo de la evolución.
Pero la evolución no tiene un objetivo ni un plan maestro. No hay una escala que sube hasta el ser humano. Hay adaptación, azar y contexto. Además, recuerda que tener un cerebro grande y complejo también tiene un precio: energético, consume mucha glucosa, obstétrico, hace el parto difícil, y psicológico, nos vuelve propensos al sufrimiento mental. Tener un gran cerebro no es una bendición gratuita, sino una apuesta evolutiva arriesgada que, de momento, nos ha salido bien. Conclusión: una pregunta que revela más de quien la hace. ¿Cuánto mide el tuyo? No es solo una provocación biológica, sino una forma de invitar al lector a replantearse cómo medimos el valor de una especie o de una persona. ¿De verdad el tamaño importa? ¿O es una forma de calmar nuestra ansiedad frente a nuestra fragilidad? Sapolsky no lo dice abiertamente, pero deja caer la idea: tal vez la inteligencia humana no sea el resultado de una evolución lineal y gloriosa, sino un accidente afortunado. O incluso una maldición que arrastramos con orgullo. Ensayo número 2, la noche que arruinaste tu pijama, cuando el cuerpo toma decisiones antes de que tú sepas que las está tomando. El título suena a cuento de infancia, y en cierto modo lo es. Sapolsky recuerda la noche en que, siendo niño, se manchó los pijamas con semen después de su primera eyaculación nocturna. No entendía lo que pasaba, se asustó, se sintió avergonzado. Es un recuerdo vívido, torpe y conmovedor, con el que muchos pueden identificarse, aunque rara vez se narre en voz alta. Pero él no lo menciona por nostalgia, lo usa como punto de partida para preguntar por qué la pubertad ocurre cuando ocurre. ¿Por qué no antes o después? La respuesta, como suele ocurrir con Sapolsky, no es simple. Pero es fascinante. La pubertad como una decisión biológica y estratégica. Sapolsky explica que entrar en la pubertad no es simplemente alcanzar una edad determinada, sino una apuesta del cuerpo. Madurar sexualmente implica una gran inversión energética: el cuerpo cambia, crecen los huesos, se redistribuye la grasa, se activan los órganos sexuales, aparecen nuevas necesidades, impulsos y riesgos. Por eso, el cuerpo decide iniciar ese proceso solo cuando cree que las condiciones son suficientemente buenas para sobrevivir y reproducirse. Y aquí entra lo interesante: esa decisión no se basa en un razonamiento consciente, sino en señales del entorno, que el cuerpo traduce en procesos biológicos. Adelantar o retrasar la pubertad, la sabiduría evolutiva del cuerpo. Sapolsky expone dos caminos. Cuando el entorno es adverso pero impredecible, como en familias desestructuradas o con altos niveles de estrés emocional, la pubertad puede adelantarse. El cuerpo, en cierto modo, interpreta que el futuro es incierto y que es mejor empezar a reproducirse cuanto antes de que las cosas empeoren. Hay estudios que muestran que las niñas que crecen sin figura paterna o en hogares inestables tienden a madurar antes. Esta respuesta no es un fallo. Es una adaptación biológica extrema a un entorno hostil. En cambio, cuando el entorno es adverso pero de forma controlada y sostenida, como ocurre con la malnutrición, la pobreza crónica o el entrenamiento físico intenso, la pubertad se retrasa. Aquí el cuerpo detecta que no hay suficiente energía para iniciar la reproducción, así que espera. Conserva, aplaza. Es por eso que chicas con trastornos alimenticios o atletas de élite pueden pasar años sin menstruar: el cuerpo no encuentra condiciones óptimas para poner en marcha la maquinaria reproductiva. El entorno como narrador silencioso del cuerpo. Lo que Sapolsky nos quiere transmitir con este ensayo es que nuestro cuerpo no solo reacciona al entorno, sino que lo interpreta y toma decisiones internas basadas en él. Esta capacidad de leer las señales externas, aunque a menudo lo haga de forma errónea en el mundo moderno, es una maravilla evolutiva. La pubertad es uno de los muchos procesos que no están grabados en piedra, sino que se adaptan a lo que el cuerpo cree que vendrá. Si anticipa un futuro difícil, acelera. Si anticipa carencia, frena. Si percibe seguridad, sigue el ritmo normal. Conclusión: lo que nuestros pijamas no sabían. Aquel niño asustado que manchó sus pijamas no podía saber que su cuerpo acababa de cruzar un umbral ancestral. Que no solo había activado una función biológica, sino que había respondido, sin saberlo, a todas las señales invisibles que su entorno le había estado enviando durante años.
Y ahí está la belleza del ensayo, en mostrar que lo más íntimo y corporal está, en realidad, profundamente conectado con lo que nos rodea. La pubertad no empieza porque sí. Empieza cuando el cuerpo, en su profunda sabiduría, cree que ha llegado el momento. O cuando teme que no tendrá otro. Ensayo número 3, las medidas de la vida, medir la vida sin perderla en el intento. En Las medidas de la vida, Robert Sapolsky nos invita a reflexionar sobre una de las obsesiones más humanas y científicas que existen, la necesidad de medirlo todo. Desde los latidos del corazón hasta los niveles de colesterol, desde el coeficiente intelectual hasta el número de pasos que damos cada día, vivimos rodeados de números que supuestamente nos dicen cómo estamos. Pero, ¿qué ocurre cuando lo medible reemplaza lo verdaderamente importante? Lo que podemos contar, y lo que de verdad cuenta. Sapolsky arranca explorando cómo, en ciencia, medir es esencial. Sin mediciones no hay datos, sin datos no hay conocimiento. Lo sabemos desde Galileo, medir es comprender. Pero al mismo tiempo señala el peligro de que, en nuestro afán por cuantificarlo todo, acabemos perdiendo de vista lo que realmente importa. Una persona puede tener un colesterol perfecto, hacer 10.000 pasos diarios, tener un IMC ideal y, sin embargo, vivir una vida vacía, solitaria o profundamente angustiada. O al revés, alguien con indicadores preocupantes puede sentirse plenamente vivo. Lo que Sapolsky plantea aquí, sin decirlo con tono acusador, es una duda honesta: ¿cómo medimos una vida bien vivida? Las medidas que tranquilizan, y las que asustan. Uno de los momentos más potentes del ensayo es cuando Sapolsky habla de las mediciones médicas que se convierten en oráculos modernos. Una analítica, un resultado de TAC, una estadística de probabilidad de supervivencia, esos números se nos pegan al alma. A veces tranquilizan, a veces condenan. Pero lo que nunca hacen es quedarse neutrales. Sapolsky critica cómo las personas pasan a definirse por esos números y cómo incluso los médicos, sin querer, se convierten en profetas que interpretan tablas de datos como si fueran mandamientos. Pero la biología, recuerda, es probabilística, no determinista. No todo se puede predecir, y la excepción individual importa tanto como la regla estadística. Las medidas invisibles, amor, dignidad, resiliencia. En contraste con esa obsesión por lo cuantificable, Sapolsky se pregunta, ¿cómo se mide el impacto de una conversación profunda? La dignidad con la que alguien enfrenta una enfermedad. El amor que una persona deja como huella en los demás. Y aquí es donde el ensayo se vuelve casi poético, sin perder el rigor. Sapolsky no se burla de la ciencia ni propone misticismo, pero reivindica la importancia de lo subjetivo, de lo cualitativo, de lo humano. La ciencia puede medir la descarga de dopamina, pero no el valor de un recuerdo. Puede analizar el latido de un corazón, pero no el motivo por el que late más rápido cuando abrazamos a alguien querido. Conclusión: medir sin reducir. Las medidas de la vida es, en el fondo, un llamado a encontrar un equilibrio entre lo que medimos y lo que sentimos. A reconocer el poder de los datos sin olvidar la complejidad de lo humano. Sapolsky no reniega de la ciencia, es su herramienta de trabajo, pero recuerda que vivir no es solo acumular resultados dentro de los rangos normales. La vida no cabe en un gráfico. Y sin embargo, lo intentamos. Ensayo número 4, los jóvenes y los temerarios, el cerebro adolescente y la biología del atrevimiento. En Los jóvenes y los temerarios, Robert Sapolsky se mete de lleno en ese torbellino de impulsividad, locura, genialidad y estupidez que es la adolescencia. Pero en lugar de juzgar o caricaturizar esa etapa de la vida, la disecciona con precisión biológica para mostrarnos algo sorprendente: los adolescentes no son idiotas. Son cerebros en construcción. ¿Por qué hacen lo que hacen? Todos los adultos nos lo hemos preguntado alguna vez: ¿en qué estaba pensando? Esa frase, dirigida a un adolescente que ha hecho algo imprudente, temerario o sencillamente absurdo, es el punto de partida de este ensayo. Sapolsky responde con un dato simple pero revelador: el cerebro adolescente no es un cerebro adulto en miniatura, sino uno que aún no ha terminado de cablearse. Especialmente la corteza prefrontal, la región encargada del juicio, la anticipación de consecuencias, el autocontrol y la toma de decisiones racionales. Esta zona, crucial para frenar los impulsos y actuar con madurez, es una de las últimas en desarrollarse, y no termina de afinarse del todo hasta mediados o finales de los 20.
Así que sí, muchos adolescentes literalmente no están del todo equipados para el control ejecutivo de sus actos. Cerebro adolescente, una orquesta sin director. Sapolsky utiliza una metáfora brillante: el cerebro de un adolescente es como una orquesta en la que los instrumentos están tocando con intensidad máxima, pero el director de orquesta, la corteza prefrontal, aún está aprendiendo la partitura. Resultado: mucho ruido, intensidad emocional, decisiones viscerales, euforia seguida de catástrofe. Por eso el riesgo, la experimentación y la búsqueda de sensaciones fuertes son tan característicos en esa etapa. Y no es que sean malos rasgos. De hecho, en términos evolutivos tienen sentido, son los mecanismos que empujan a los jóvenes a abandonar el nido, buscar su grupo social, explorar, formar alianzas. Y eventualmente reproducirse. Son peligrosos, o simplemente valientes. Una parte muy interesante del ensayo es cuando Sapolsky habla del doble filo de la conducta adolescente. Ese impulso a correr riesgos puede acabar en accidentes, adicciones o errores devastadores. Pero también es el mismo que impulsa la creatividad, la innovación, el inconformismo. Los jóvenes que desafían normas pueden meterse en líos, sí, pero también cambiar el mundo. Muchos movimientos sociales, descubrimientos y revoluciones empezaron con adolescentes y jóvenes adultos dispuestos a jugársela. La clave está en el entorno. La misma impulsividad en un contexto violento o sin estructura puede acabar muy mal, pero en un entorno de apoyo y contención puede transformarse en genialidad. Conclusión: tolerancia biológica, comprensión humana. Sapolsky cierra este ensayo con un mensaje poderoso: entender la neurobiología del adolescente no significa justificar todo lo que hacen, pero sí invita a la compasión y la guía en lugar del castigo y el desprecio. Si sabemos que su cerebro está aún madurando, ¿por qué esperamos de ellos reacciones de adultos? El adolescente no es simplemente un niño desobediente ni un adulto defectuoso. Es una criatura que está atravesando una etapa biológica diseñada para el riesgo, y necesita estructuras que le enseñen sin apagar su fuego. Ensayo número 5, el consuelo de los patrones, cuando encontrar patrones es una forma de consuelo. En el consuelo de los patrones, Sapolsky se adentra en una idea tan antigua como humana: la búsqueda de orden en el caos. ¿Por qué el ser humano necesita tanto encontrar patrones, regularidades, ciclos? ¿Por qué nos obsesionamos con estadísticas, secuencias, causas y efectos? ¿Es porque somos científicos por naturaleza? ¿O porque tenemos miedo al azar? Para Sapolsky, la respuesta está en ambas cosas. Y en este ensayo nos lo demuestra con una mirada que combina neurobiología, psicología evolutiva y una sutil melancolía. Patrones, el pegamento de la razón. Desde los primeros astrónomos babilonios hasta los algoritmos modernos, los humanos hemos tratado de entender el mundo buscando estructuras repetitivas. Cuando algo se repite, lo sentimos comprensible. Cuando algo rompe el patrón, nos angustia. Sapolsky explica que este impulso no es una elección cultural, sino una propiedad básica del cerebro. La dopamina se dispara cuando el cerebro predice correctamente lo que va a pasar. Es decir, encontrar patrones no solo nos da conocimiento, también nos da placer. Es una forma biológica de obtener seguridad. Y esto va desde lo banal, la música, el humor, los rituales, hasta lo vital, la comprensión de la enfermedad, el comportamiento humano, el tiempo, la muerte. ¿Qué pasa cuando los patrones fallan? Una parte clave del ensayo es la reflexión sobre el sufrimiento humano cuando el patrón se rompe. Cuando una persona muere antes de tiempo. Cuando un evento es injusto. Cuando una enfermedad aparece sin razón. En esos momentos el caos se impone y nuestra necesidad de orden se tambalea. Sapolsky se pregunta ¿por qué sufrimos más cuando no encontramos explicación a lo que nos duele? Y sugiere que la mente humana prefiere incluso una explicación dura: esto pasó por mi culpa, era su destino, antes que aceptar la pura aleatoriedad. El azar, en su forma más cruda, es lo más difícil de tolerar. Porque niega el sentido, y el sentido es nuestro refugio cognitivo. La ciencia como patrón, y como consuelo. Aquí Sapolsky se vuelve muy personal. Habla de su experiencia como científico. De cómo pasar horas mirando datos, buscando correlaciones, curvas, repeticiones. Es una forma de luchar contra la incertidumbre del mundo. No lo dice con cinismo.
Para él, la ciencia es un consuelo honesto. No una promesa de control total, pero sí una forma de entender un poco mejor lo que ocurre. Y cuando no se puede entender, al menos permite reconocer los límites de lo comprensible. Es por eso que muchos científicos, incluso ateos, sienten una especie de reverencia sagrada por los patrones naturales, el ritmo del corazón, la geometría del ADN, la danza de los planetas. Son formas de orden que nos dan algo parecido a la fe. Conclusión: los patrones como acto de resistencia. El consuelo de los patrones no es un ensayo sobre datos, sino sobre nuestra necesidad de aferrarnos a algo cuando todo parece derrumbarse. Es una meditación sobre cómo, en medio del caos y el azar, buscar un patrón es un acto de esperanza. Y quizás, sugiere Sapolsky, esa es una de nuestras mayores virtudes, aunque sepamos que el universo es indiferente, seguimos trazando líneas, contando, buscando ritmos. Porque eso nos permite seguir adelante. Ensayo número 6, los resultados del SAT de Belcebú, la biología del mal y el peligro de buscar respuestas simples. Con un título provocador que evoca la imagen del diablo sacando buena nota en un examen, los resultados del SAT de Belcebú es uno de los ensayos más incómodos y necesarios del libro. Aquí, Sapolsky se atreve a enfrentar una de las preguntas más espinosas de la biología del comportamiento: ¿qué hay dentro del cerebro de alguien que comete un acto atroz? ¿Qué ocurre cuando una persona hace el mal? ¿Es maldad pura, un defecto moral, o hay una base biológica detrás? Spoiler, no hay respuestas fáciles. El horror y la tentación de entenderlo. Sapolsky parte de un caso real que sacudió a Estados Unidos: Richard Speck, quien en 1966 violó y asesinó a 8 enfermeras. Un acto horrendo que desafía la comprensión. Pero lo que más perturbó al autor no fue el crimen en sí, sino lo que descubrieron años después al estudiar su cerebro. Speck tenía anomalías estructurales en la región prefrontal, el área responsable del control de impulsos, la empatía y la moral. Eso lanzó una pregunta explosiva: ¿era Speck culpable o era su cerebro el que lo empujó al crimen? Aquí comienza el dilema ético, filosófico y científico que Sapolsky plantea con lucidez. El problema del libre albedrío. Si el daño cerebral o una anomalía neurológica pueden explicar la conducta violenta, podemos seguir hablando de responsabilidad moral. ¿Hasta qué punto elegimos lo que hacemos si nuestras decisiones están modeladas por la arquitectura cerebral, las hormonas, la genética y el entorno? Sapolsky no ofrece respuestas cerradas, pero sí insiste en algo fundamental: entender las causas biológicas de la violencia no significa justificarla, pero sí humanizar al agresor. Y eso es incómodo, porque culturalmente preferimos ver al asesino como el monstruo, como el mal puro. Nos tranquiliza pensar que el mal está allá afuera, en cuerpos ajenos, no dentro del nuestro. Pero la ciencia nos dice otra cosa: todos somos una combinación frágil de neuroquímica, historia personal y contexto social. Y con suficiente daño o presión, cualquiera puede actuar de forma que antes habría considerado impensable. ¿Qué pasa si el diablo tiene un cociente intelectual de 140? Ahí entra la provocación del título: ¿qué pasa si Belcebú, el mismísimo demonio, saca una puntuación brillante en el SAT? ¿Qué ocurre si una mente brillante, pero con una región prefrontal disfuncional, se vuelve un genio del mal? Sapolsky usa esta imagen para mostrarnos lo aterrador que es saber que el mal no siempre viene de la ignorancia ni del retraso cognitivo, sino a veces de una mente perfectamente afilada, pero sin frenos emocionales ni empatía. Conclusión: comprender sin justificar. El mensaje de los resultados del SAT de Belcebú es poderoso y complejo: no basta con condenar el mal, también debemos entenderlo. La justicia necesita castigar, sí, pero la ciencia necesita comprender. Y esa comprensión, aunque incómoda, puede ser la clave para prevenir futuras tragedias, tratar trastornos antes de que se agraven, y construir una sociedad menos vengativa y más informada. Sapolsky no te dice cómo sentirte. No te dice qué está bien ni qué está mal, pero te obliga a mirar de frente lo que hay detrás del comportamiento humano más oscuro. Y eso es más valiente que muchas condenas fáciles. Ensayo número 7, lo que deja la pobreza, cuando la pobreza se imprime en el cuerpo.
En lo que deja la pobreza, Sapolsky se aleja del laboratorio para adentrarse en un terreno donde la biología y la injusticia social se entrelazan de forma brutal. La forma en que la pobreza no solo te limita, sino que literalmente te desgasta por dentro. El ensayo parte de una verdad incómoda y científicamente comprobable: la pobreza no es solo un problema económico o social, es una condición que deja marcas fisiológicas reales en el cuerpo humano. Cuerpos con memoria de miseria. Sapolsky menciona un dato estremecedor: durante los años 90, los hombres afroamericanos de Harlem tenían una esperanza de vida más baja que la de hombres en Bangladesh. No es un fallo del sistema, es un síntoma de un sistema que está roto desde dentro. Y lo más inquietante es que este daño no siempre se ve por fuera. En autopsias, los cuerpos de personas que han vivido en la pobreza muestran signos visibles de estrés crónico: glándulas suprarrenales agrandadas, deterioro inmunológico, daño cardiovascular. No son metáforas, son huellas biológicas de vivir con miedo constante, con tensión, con falta de recursos. El estrés como enfermedad estructural. Uno de los ejes del ensayo es cómo el estrés crónico asociado a la pobreza actúa como una especie de veneno lento. El cuerpo está diseñado para responder al peligro inmediato, una amenaza, una huida, un conflicto físico. Pero cuando esa activación del sistema de estrés se vuelve continua y no se resuelve, el organismo sufre. Aumenta el cortisol, se eleva la presión arterial, se debilita el sistema inmune. Es decir, el cuerpo gasta recursos en sobrevivir, no en mantenerse sano. Y esto tiene un nombre: carga alostática, el desgaste acumulado de los sistemas fisiológicos cuando se ven obligados a funcionar por encima de su capacidad normal durante demasiado tiempo. El sesgo médico y el cadáver equivocado. Sapolsky introduce una historia alucinante: durante décadas, los anatomistas aprendieron que las glándulas suprarrenales agrandadas eran normales, porque los cuerpos que estudiaban eran, en su mayoría, de personas pobres. Cuando empezaron a analizar cadáveres de clases altas, vieron glándulas más pequeñas. Y pensaron que estaban atrofiadas. Es un momento brutal del ensayo. La ciencia misma, sin saberlo, había normalizado el impacto fisiológico de la miseria. Como si el cuerpo destrozado por el estrés fuera el estándar biológico. Conclusión: la pobreza se mete bajo la piel. Lo que deja la pobreza no es un ensayo sobre estadísticas, sino sobre lo invisible: cómo la desigualdad atraviesa el cuerpo, cómo vivir bajo presión constante nos cambia desde adentro. No hace falta una paliza para dañar a alguien. Basta con condenarlo a una vida sin recursos, sin dignidad, sin descanso. Sapolsky no busca moralizar, solo quiere que entendamos que la pobreza no es solo una cuestión de números, sino de carne, hueso, glándulas y células. Y una sociedad que lo ignora, está condenada a repetirlo. Ensayo número 8, monos adictos a la comida basura y su impacto biológico y social. Monos adictos a la comida basura comienza con una observación llamativa: los monos, al igual que los humanos, pueden volverse adictos a la comida basura. La idea no es solo cómica, sino profundamente perturbadora, porque refleja cómo nuestra relación con la comida no es solo cultural o social, sino que está directamente influenciada por nuestro cerebro y la química de la recompensa. El experimento con babuinos, el menú de la vergüenza. Sapolsky se refiere a un experimento realizado en una colonia de babuinos donde, al cambiar su dieta natural, frutas y hojas, por una comida altamente procesada, restos de comida humana, rica en grasas y azúcares, se observó un cambio drástico tanto en la fisiología como en el comportamiento de los monos. Los babuinos, que antes eran activos, curiosos y con buena salud, comenzaron a engordar, volverse más apáticos y menos sociales. Aquí es donde Sapolsky conecta dos ideas poderosas. El efecto físico: el colesterol y los triglicéridos se dispararon. Los babuinos ganaron peso rápidamente, lo que afectó sus arterias y aumentó su riesgo de enfermedades cardiovasculares. El impacto en el comportamiento: los monos, antes enérgicos y alertas, se volvieron más sedentarios, menos curiosos y se involucraron menos en su entorno social. El azúcar y las grasas no solo afectaron su cuerpo, sino también su motivación y bienestar mental. El mensaje es claro: la comida procesada no solo afecta la salud, sino que cambia cómo nos sentimos, cómo interactuamos y cómo nos comportamos.
La adicción al azúcar, la respuesta biológica. Sapolsky profundiza en el fenómeno de la adicción al azúcar. El cerebro de los seres humanos y los animales está diseñado para buscar alimentos que nos proporcionen energía rápidamente, como el azúcar, porque en la naturaleza, esas fuentes de calorías eran limitadas. En un mundo de escasez, el cerebro nos recompensa con una dosis de dopamina cada vez que encontramos algo dulce, asegurando que busquemos más. El problema es que en la sociedad moderna el azúcar está por todas partes disponible de manera constante y sin límite. El cerebro no está preparado para este exceso, y lo que podría ser una recompensa saludable se convierte en una fuente de adicción. Los impactos sociales y la dieta. Lo que realmente hace interesante este ensayo es que Sapolsky no se queda solo en el análisis biológico. Lleva la conversación un paso más allá, señalando que la comida basura no solo tiene efectos físicos y psicológicos, sino que también tiene consecuencias sociales. En su experimento con los babuinos, los individuos que más comían comida procesada no solo experimentaban un deterioro físico, sino que también se aislaban más de los demás. Esto crea un círculo vicioso. A medida que los babuinos se volvían más solitarios, su comportamiento y bienestar social empeoraban, lo que a su vez los hacía más propensos a seguir comiendo la comida basura. Este fenómeno no está limitado a los babuinos. En las sociedades humanas, el consumo de comida basura se ha vinculado con desigualdad social y con comportamientos de aislamiento. En lugares donde la comida procesada es más accesible y asequible, las personas tienden a vivir más alejadas de la comunidad, lo que refuerza las tensiones sociales y la falta de apoyo. La paradoja de la abundancia. La paradoja central de monos adictos a la comida basura es que en un mundo de abundancia, estamos más enfermos que nunca. Aunque tenemos acceso a una dieta más rica en calorías que nuestros antepasados, el tipo de calorías que consumimos está dañando nuestros cuerpos y nuestras mentes. El acceso constante a comida procesada nos está haciendo más vulnerables a enfermedades físicas y mentales, creando una generación atrapada en una lucha contra el deseo y el impulso de comer, mientras su salud se desmorona lentamente. Sapolsky no es ajeno a la ironía de todo esto. La misma evolución que nos permitió sobrevivir ahora está trabajando en nuestra contra, ya que nuestros cerebros siguen buscando una recompensa que nunca parece saciarse. Conclusión: la revolución en la dieta. Al final, Monos adictos a la comida basura nos deja una lección clara: el poder de la comida no está solo en su valor nutricional, sino en su capacidad para moldear nuestra psicología, nuestras relaciones y nuestra salud. Sapolsky no solo critica el exceso de comida procesada, sino que también invita a pensar en cómo el comportamiento humano y animal se ve profundamente influenciado por lo que consumimos, y cómo esos patrones alimenticios impactan más allá del cuerpo. Este ensayo no es solo una crítica de la dieta moderna, sino un recordatorio de que la comida es un factor profundamente biológico y cultural. Nos conecta, nos divide y, sobre todo, nos define de maneras que a menudo no comprendemos del todo. Ensayo número 9, la carga de no tener cargas, cuando el estrés nace del vacío. En La carga de no tener cargas, Robert Sapolsky nos plantea una paradoja contemporánea: vivimos en una de las épocas más seguras, cómodas y tecnológicamente avanzadas de la historia. Y, sin embargo, nunca habíamos estado tan ansiosos, tan estresados, tan inquietos. ¿Cómo es posible? El ensayo se centra en una idea poderosa: cuando eliminamos las grandes amenazas de nuestras vidas, no desaparece el estrés, simplemente se redirige hacia cosas pequeñas, insignificantes, pero emocionalmente absorbentes. El estrés no se va, se recalibra. La paradoja del vacío moderno. Sapolsky describe cómo los humanos, especialmente en el mundo industrializado, ya no viven bajo el acecho de depredadores, hambrunas o tribus enemigas. La mayoría no teme morir por una infección o por el ataque de un león. Pero esa ausencia de amenazas no nos ha liberado. Al contrario, ha dado paso a nuevas formas de ansiedad, preocupaciones por la autoimagen, por la productividad, por la aceptación social, por cosas que, evolutivamente, ni siquiera tienen un peso real en nuestra supervivencia. Y aquí aparece la teoría del umbral del estrés. Esta teoría dice que, cuando las amenazas grandes desaparecen, nuestro umbral baja y empezamos a percibir como estresantes cosas que, en otro contexto, no lo serían en absoluto.
Como el sistema está diseñado para activarse, se activará de todos modos, aunque sea ante un correo sin responder o un visto sin contestación en WhatsApp. El cuerpo no distingue entre tigres y correos electrónicos. Sapolsky nos recuerda que el cuerpo humano responde al estrés moderno con las mismas armas que usaba para huir de un león: sube el ritmo cardíaco, se libera cortisol, se bloquean funciones no esenciales como la digestión o el sistema inmunológico. La diferencia es que cuando el peligro era físico e inmediato, la respuesta tenía sentido. Ahora, con problemas abstractos y constantes, esa activación se vuelve crónica y tóxica. No se puede huir de la autoexigencia. No se puede luchar contra la comparación social o la inseguridad existencial. Así que el cuerpo se queda atrapado en una tensión continua. Y eso enferma. El vacío como amenaza emocional. Sapolsky también aborda una cuestión que parece más filosófica que biológica, pero que en realidad es profundamente humana: ¿qué pasa cuando no tenemos grandes luchas externas? Pasa que empezamos a pelear con nosotros mismos, a preguntarnos si valemos, si lo estamos haciendo bien, si somos suficientes. El ensayo no lo dice abiertamente, pero se intuye: la comodidad material ha dejado espacio al hambre existencial. Cuando el cuerpo ya no teme por su vida, la mente empieza a buscar sentido. Y esa búsqueda, cuando no se canaliza bien, se convierte en una fuente constante de ansiedad. La solución: volver a elegir nuestras luchas. Sapolsky no propone volver a vivir entre leones ni a renunciar a la medicina moderna. Pero sí sugiere algo clave: si no tenemos problemas que nos impongan lucha, quizás deberíamos elegir luchas que nos den propósito. No se trata de sufrir por sufrir, sino de redirigir la energía del sistema de estrés hacia desafíos que tengan sentido: aprender algo difícil, ayudar a otros, crear, cuidar, moverse, construir relaciones profundas. El estrés deja de ser dañino cuando tiene dirección, propósito y final. Conclusión: el problema no es el estrés, sino su mala gestión. La carga de no tener cargas es un ensayo que desmonta la idea de que eliminar las dificultades trae paz. Lo que Sapolsky demuestra es que, en ausencia de problemas reales, el cerebro encuentra nuevos blancos para su ansiedad. Y eso puede hacernos profundamente infelices, a pesar de tenerlo todo. La clave no está en evitar el estrés, sino en aprender a usarlo, a gestionarlo y, sobre todo, a colocarlo en el contexto adecuado. Porque no todo lo que nos agobia hoy merece nuestra angustia. Ensayo número 10. El problema de la testosterona, la hormona de la competencia, no de la violencia. Desde el inicio, Sapolsky deja claro que la testosterona ha sido mal entendida durante décadas. Se la asocia directamente con la agresividad, con la rabia, con la conducta antisocial. Pero lo que él demuestra es que la testosterona no causa agresión de forma directa, sino que amplifica comportamientos que ya existen, dependiendo del contexto social en el que el individuo se encuentra. La testosterona no crea violencia, la intensifica. Uno de los experimentos más interesantes que menciona Sapolsky es con monos en una jerarquía social. A un macho de rango medio se le inyecta testosterona. Se vuelve un psicópata violento con todos. No, solo incrementa su agresividad hacia aquellos que ya estaban por debajo de él en la jerarquía. Con los de arriba, sigue siendo sumiso. ¿Qué significa esto? Que la testosterona no genera agresión al azar, sino que potencia el comportamiento dominante dentro del marco de las reglas sociales de su grupo. Esto es crucial: el contexto social importa más que la química. La testosterona no decide cómo actuarás, pero si ya tienes una tendencia o una oportunidad, la hormona la potenciará. La relación es bidireccional: ganar también sube la testosterona. Otra idea potente del ensayo es que la agresión no solo está influida por la testosterona, sino que el comportamiento también influye en los niveles hormonales. Por ejemplo, los ganadores de partidos deportivos, o incluso los que solo sienten que han ganado una discusión, elevan su testosterona. Los perdedores la ven disminuir. Esto quiere decir que no solo somos víctimas de nuestras hormonas, sino que lo que hacemos también transforma nuestro cuerpo, en una relación de retroalimentación constante. Entonces, ¿por qué la testosterona tiene tan mala fama? Sapolsky aborda también el aspecto cultural: vivimos en una sociedad que está obsesionada con encontrar causas simples para fenómenos complejos.
Y la idea de que los hombres son violentos porque tienen más testosterona, suena fácil, convincente. Y peligrosa, porque, ¿dónde queda la responsabilidad individual? ¿Dónde queda el papel de la cultura, la educación, la ética? La testosterona no es la hormona del mal, sino la hormona que refuerza la forma en que una persona busca estatus o dominio, y eso puede expresarse con violencia, con liderazgo, con colaboración o con creatividad, dependiendo del entorno. Competencia, no destrucción. Una de las reflexiones más brillantes del ensayo es que la testosterona no es la hormona de la agresión, sino de la competencia. Y la competencia no tiene por qué ser destructiva. En un contexto donde el estatus se gana ayudando a los demás, cooperando o mostrando generosidad, la testosterona refuerza esas conductas. Por tanto, el problema no está en la hormona, sino en la cultura que premia ciertos comportamientos. La biología no determina lo que somos, amplifica lo que la sociedad valora. Conclusión, no es el veneno, es el canal. El problema de la testosterona es un ensayo que rompe mitos con ciencia y empatía. Sapolsky no niega la biología, pero nos pide que dejemos de usarla como excusa. La testosterona no convierte a nadie en violento por sí sola. Lo que hace es darle más fuerza a la dirección en la que ya se mueve la persona. Es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo: si cambiamos la cultura, cambiamos el canal por el que fluye esa fuerza. Y eso nos devuelve la posibilidad de elegir. Ensayo número 11, el envejecimiento de la tropa, envejecer entre primates y la sabiduría de reinventarse. En el envejecimiento de la tropa, Robert Sapolsky observa el proceso de envejecimiento en las tropas de babuinos salvajes que ha estudiado durante décadas en África. Pero lo que empieza como una crónica zoológica se transforma rápidamente en una reflexión sobre la pérdida del poder, la dignidad en la vejez y la importancia de los vínculos a lo largo de la vida. Porque, al final, los monos envejecen como nosotros, pierden fuerza, estatus y velocidad. Pero no necesariamente valor. ¿Qué pasa con los machos alfa cuando envejecen? Sapolsky describe cómo, en la juventud, los machos alfa dominan la tropa con fuerza física, agresividad y carisma animal. Pero tarde o temprano, el cuerpo empieza a fallar. La musculatura disminuye, los reflejos se vuelven lentos. Y entonces llegan los jóvenes hambrientos de poder. Cuando un macho alfa envejece, tiene dos opciones: pelear hasta ser vencido y humillado o buscar una nueva estrategia de vida. Reinventarse o caer. Algunos machos ancianos intentan mantenerse por la fuerza pero no lo logran. Otros, más astutos, se reinventan. Cambian de rol. En lugar de líderes dominantes, se convierten en aliados sociales, en consejeros invisibles, en figuras estables para las hembras y para los más jóvenes. Sapolsky cuenta que incluso ha visto a algunos abandonar su tropa original y unirse a otra. Un movimiento peligrosísimo porque ser el nuevo en una tropa suele implicar rechazo o violencia. Pero a veces funciona, especialmente si el viejo macho no representa una amenaza y ofrece tranquilidad. La lección es clara: el poder cambia, pero el valor se puede conservar si uno está dispuesto a soltar la posición y abrazar otro tipo de influencia. Lo que determina la vejez, los vínculos, no los músculos. Una de las observaciones más bellas del ensayo es esta: los machos que envejecen con más éxito no son necesariamente los más fuertes, sino los que han cultivado mejores relaciones a lo largo de su vida. Aquellos que han construido alianzas, que han sido justos, que han evitado abusar de su poder. Son los que, al envejecer, reciben protección, compañía y respeto. Eso tiene un eco humano potentísimo. La fuerza, el carisma, el liderazgo pueden desvanecerse, pero los vínculos perduran. El envejecimiento como espejo evolutivo. Sapolsky va más allá y se pregunta por qué la evolución permite que los primates vivan más allá de su etapa reproductiva. En muchas especies los individuos mueren poco después de dejar de ser fértiles. Pero no en los primates. ¿Por qué? La respuesta podría ser que los mayores cumplen una función social y evolutiva transmitiendo experiencia, estabilidad y conocimiento tácito. Esto es especialmente cierto en humanos, pero también empieza a observarse en otras especies. En otras palabras, la vejez tiene un propósito, si se le permite tenerlo. Conclusión: envejecer no es retirarse, es transformarse.
El envejecimiento de la tropa no es un ensayo nostálgico. Es una carta de dignidad para quienes envejecen en un mundo que muchas veces idolatra lo joven y desprecia lo viejo. Sapolsky nos muestra que la vejez no es el final de la relevancia, sino una nueva etapa con sus propias reglas. Pero para atravesarla con sentido, hay que haber sembrado antes afectos, respeto, comunidad. Porque cuando ya no puedas correr más rápido ni imponer tu voz, lo que te quedará será la forma en que otros te recuerdan, te valoran y te integran. Ensayo número 12, La farmacia de Jorge el Curioso, los animales también toman sus cosas. En la farmacia de Jorge el Curioso, Sapolsky nos lleva de paseo por la selva donde muchos animales, lejos de comportarse como meras criaturas instintivas, toman decisiones que parecen casi humanas, eligen qué plantas comer, cuándo, con qué frecuencia y, sobre todo, con qué propósito. No todo lo que ingieren tiene valor nutricional. Algunas cosas las comen para sentirse mejor, o para dejar de sentir. La automedicación animal, ciencia en la selva. Sapolsky describe varios casos fascinantes. Chimpancés que comen ciertas hojas rugosas no para alimentarse, sino para purgarse de parásitos intestinales. Elefantes que viajan kilómetros para encontrar frutos fermentados, que les dan un pequeño subidón. Lémures que frotan ciertas plantas contra su cuerpo para repeler insectos en una especie de repelente natural. Gatos que se obsesionan con la hierba gatera no por hambre, sino por puro placer psicodélico. Estas observaciones nos obligan a replantear la idea de que la medicina y el uso de drogas son prácticas exclusivamente humanas. De hecho, parece que nuestras estrategias para aliviar el malestar tienen raíces muy antiguas. El placer como necesidad biológica. Aquí Sapolsky entra en terreno aún más provocador, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que los animales también buscan placer? Parece que solo nos sentimos cómodos con que lo hagan por supervivencia, por instinto. Pero cuando un mono busca la fruta fermentada o un pájaro se revuelca en una planta psicotrópica, no está haciendo lo mismo que nosotros cuando tomamos café, una copa de vino o un ansiolítico. Lo que el ensayo sugiere es que el sistema nervioso de los mamíferos está cableado para el placer, la curiosidad y el alivio, y que lo que nosotros llamamos farmacia es solo una extensión sofisticada de algo muy antiguo, el deseo de sentirse bien. La delgada línea entre medicina y adicción. Pero Sapolsky, como siempre, no se queda en la anécdota simpática. También reflexiona sobre cómo ese impulso puede volverse destructivo. Al igual que los animales buscan alivio, los humanos también, pero hemos desarrollado formas más potentes, más accesibles y más peligrosas. La morfina, los antidepresivos, el alcohol, el tabaco, el cannabis. ¿Son medicina o evasión? ¿Sanación o adicción? Sapolsky no da una respuesta cerrada, pero deja clara la idea de que el deseo de alterar nuestra conciencia, de escapar del dolor o de intensificar el placer, es algo profundamente arraigado en nuestro cerebro. No es una desviación, es parte de lo que somos. Conclusión, la farmacia no empezó con nosotros. La farmacia de Jorge el Curioso es un ensayo que desarma nuestra arrogancia humana. Nos recuerda que no inventamos ni el cuidado, ni el alivio, ni el deseo de escapar. Lo que hicimos fue industrializarlo. Los animales nos enseñan que buscar una planta para aliviar un malestar, o para sentir algo distinto, es tan natural como comer o dormir. Lo que está en juego no es si hacerlo está bien o mal, sino cómo, cuándo y para qué. Sapolsky cierra con la idea de que la inteligencia animal no se mide solo por su capacidad para sobrevivir, sino también por su capacidad para cuidarse. Y en ese sentido puede que Jorge el Curioso, el mono curioso del título, tenga mucho que enseñarnos. Ensayo número 13, el peligro de que se te hunda el suflé en el tercer mundo. Este título, tan curioso como evocador, esconde un ensayo brillantemente irónico y mordaz. Sapolsky lo usa para hablar de privilegio, desigualdad global, y cómo las preocupaciones del mundo desarrollado pueden parecer absurdas, incluso ofensivas, cuando se las compara con las tragedias cotidianas de quienes viven en contextos de pobreza extrema. El soufflé que se cae no es solo un plato delicado de la alta cocina francesa, sino una metáfora del primer mundo que se permite el lujo de preocuparse por pequeñeces, mientras otros luchan por sobrevivir. Un mundo dividido por el tipo de estrés.
Sapolsky abre el ensayo contrastando dos tipos de preocupaciones. En el mundo rico, que se haya quemado el café, que la crema para la cara no funcione, que se caiga el soufflé. En el mundo pobre, que no haya comida, que el agua esté contaminada, que alguien muera por una enfermedad tratable. Y no lo hace desde la superioridad moral ni con culpa, sino desde una mezcla de ironía y desconcierto, como quien se da cuenta de que el ser humano tiene una capacidad tremenda para amoldar su sistema de estrés a lo que tenga delante, por pequeño que sea. La trampa del confort, cuando todo es importante. Y nada lo es. Sapolsky explica que el estrés no solo responde a la magnitud del problema, sino a la percepción que uno tiene de su capacidad de control. Así, alguien en el primer mundo puede sentir un estrés inmenso porque no encuentra aparcamiento. No porque eso sea grave, sino porque en su universo emocional ese es el obstáculo del día. Mientras tanto, en otro rincón del planeta, alguien que no tiene acceso a vacunas ni a agua potable puede experimentar niveles de resignación que ya ni siquiera activan el sistema de alerta. Ahí, el estrés se transforma en desesperanza. La paradoja es brutal: cuanto más tienes, más puedes quejarte por menos. Y cuanto menos tienes, más debes aceptar sin protestar. La compasión puede traspasar frontera tan dispares. Aquí Sapolsky se vuelve muy humano. Se pregunta, ¿es posible sentir empatía real por quien vive una realidad tan distante? ¿Podemos verdaderamente comprender lo que significa perder a un hijo por una diarrea, si nuestras mayores angustias tienen que ver con la señal del wifi? La respuesta no es del todo alentadora. Nuestro cerebro no está cableado para comprender estadísticamente el sufrimiento a gran escala. Una historia concreta puede conmovernos. Pero miles de muertes, millones de desplazados. Eso se vuelve abstracto, casi invisible. Y sin embargo, ahí está el reto moral del siglo XXI, cerrar la brecha emocional que nos separa del otro, aunque vivamos mundos distintos. El ego herido del privilegiado. Sapolsky no se excluye. Él también es un científico del mundo desarrollado. Él también se ha molestado por tonterías. Y por eso el ensayo no suena acusador, sino autoirónico y lúcido. La imagen del soufflé que se hunde simboliza ese momento ridículo en que nuestro ego nos convence de que algo trivial merece una gran reacción emocional. No porque seamos malos, sino porque estamos condicionados por un entorno donde lo pequeño parece enorme. Y Sapolsky no lo dice para que sintamos culpa, sino para que tengamos perspectiva. Conclusión: relativizar el drama propio sin negar su existencia. El peligro de que se te hunda el soufflé en el tercer mundo no es un ensayo para culpabilizar al lector occidental, sino para inspirar humildad y perspectiva. No se trata de ignorar nuestras pequeñas frustraciones, sino de ponerlas en contexto y no permitir que nos cieguen ante el sufrimiento real que ocurre a diario, en otros lugares. La solución no es dejar de quejarse. Es aprender a equilibrar nuestras emociones con una conciencia más global, más empática y más madura. Porque si algo está en nuestras manos, es al menos intentar que nuestro estrés no se convierta en indiferencia. Ensayo número 14, la disolución del yo y la camisa de mi padre. Este ensayo es uno de los más íntimos, personales y melancólicos del libro. Aquí Sapolsky deja a un lado la selva africana y los experimentos de laboratorio para hablar de la identidad, la memoria, la vejez. Y el vínculo con su padre, un vínculo que se transforma con el paso del tiempo y la llegada de la enfermedad. Es un ensayo sobre lo que significa ser uno mismo cuando el cerebro empieza a fallar. Y sobre cómo los recuerdos, a veces, se confunden, se mezclan, y ya no sabemos si siguen siendo nuestros o si pertenecen también a quienes nos rodean. Cuando el padre comienza a desaparecer. Desde dentro. Sapolsky describe con ternura y tristeza cómo su padre, en los últimos años de vida, empezó a confundir sus propios recuerdos con los de su hijo. De repente, hablaba de haber vivido en San Diego, donde en realidad había vivido Robert. Recordaba episodios que no eran suyos, mezclaba historias, apropiándose de vidas ajenas como si fueran parte de la suya. Y eso, en lugar de desesperarlo, le conmovía profundamente. Porque entendió que no era un intento de mentir o manipular, sino una especie de fusión involuntaria de identidades, un contagio emocional entre padre e hijo donde los límites del yo se disolvían poco a poco. ¿Qué nos define cuando la memoria se deshace? La gran pregunta que subyace en este ensayo es: ¿qué es la identidad?
Somos nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestros recuerdos, nuestras decisiones. Cuando la mente empieza a confundirse, cuando la autobiografía se vuelve un mosaico de verdades a medias, sigue existiendo un yo reconocible. Sapolsky no da una respuesta, pero sugiere que la identidad es más frágil de lo que pensamos, y más compartida de lo que estamos dispuestos a aceptar. A veces no sabemos dónde acabamos nosotros y dónde empiezan los demás. Y quizás eso no es un fallo, sino una forma de amor, permitir que otros vivan en nosotros, incluso sin querer. El cerebro, ese inquilino imprevisible. El ensayo también toca un tema recurrente en la obra de Sapolsky, la neurología como moldeador de la experiencia subjetiva. Nos recuerda que nuestra percepción del yo, del tiempo, de lo que es real o no, depende de estructuras cerebrales muy concretas. Y cuando esas estructuras se dañan, todo puede cambiar. No porque haya una voluntad de engaño, sino porque el cerebro ya no puede distinguir con claridad. El yo, en ese caso, se convierte en algo fluido, desdibujado, vulnerable. Pero no necesariamente menos auténtico. La metáfora del padre y su camisa. El título del ensayo tiene un simbolismo hermoso. Sapolsky cuenta cómo, después de la muerte de su padre, se pone una de sus camisas. Y, para su sorpresa, le queda perfectamente. Pero no en un sentido literal, sino emocional. Como si, en ese momento, algo de su padre, su historia, su fragilidad, su humanidad, encajara finalmente en él. Es un gesto pequeño pero lleno de significado, vestirse con la memoria del otro, con su carga, con su huella. Y aceptar que, al final, todos llevamos a alguien puesto. Conclusión, la identidad como un espacio compartido. La disolución del yo y la camisa de mi padre es un ensayo que mezcla ciencia y emoción con una delicadeza brutal. Nos recuerda que el yo no es una muralla, sino una frontera porosa. Y que, a medida que envejecemos o vemos envejecer a quienes amamos, esas fronteras se difuminan, nos confunden, pero también nos conectan de maneras nuevas. No somos solo nosotros mismos. Somos la suma de todos los que nos han tocado. Y, en ese sentido, tal vez perderse un poco en otro sea también una forma de encontrarse. Ensayo número 15. ¿Por qué te sientes fatal cuando estás enfermo? Cuando sentirse fatal es una estrategia de supervivencia. La mayoría de nosotros cuando enfermamos pensamos que los síntomas son simplemente efectos colaterales de lo que sea que nos esté atacando. Fiebre, dolores, apatía, falta de apetito. Parecen molestias sin sentido. Pero Sapolsky nos explica que todos esos síntomas son, en realidad, parte de una estrategia evolutiva activa que el cuerpo pone en marcha para garantizar nuestra recuperación. Sí, sentirte hecho polvo es exactamente lo que tu cuerpo necesita para curarse. Las citoquinas, pequeñas mensajeras con un gran impacto. Cuando un virus o bacteria entra en el cuerpo, el sistema inmunológico se activa. Y una de sus primeras respuestas es la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1, IL-1, IL-6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas no atacan directamente al patógeno. Lo que hacen es avisar al cerebro de que hay un problema y éste responde con una serie de ajustes fisiológicos y conductuales. Eleva la temperatura corporal, fiebre. Reduce el apetito. Provoca fatiga. Aumenta la sensibilidad al dolor. Disminuye el deseo sexual. Nos hace sentir miserables. Todo esto tiene un propósito, forzarnos a descansar, a ahorrar energía, a quedarnos quietos. El cuerpo nos está diciendo, detente, no gastes recursos, déjame luchar contra esto. El cuerpo como estratega silencioso. Sapolsky explica que esta respuesta no es una debilidad, sino una maravilla de la evolución. En lugar de confiar en que seas responsable y te acuestes cuando tienes fiebre, tu cuerpo toma el control. Te quita el hambre, te drena la energía, te hace hipersensible al dolor, todo para que no tengas ganas ni fuerzas de hacer nada más que descansar. La fiebre, por ejemplo, dificulta la replicación de virus y bacterias y acelera la actividad del sistema inmune. La fatiga redistribuye energía desde los músculos hacia las células inmunes. La hipersensibilidad al dolor te hace evitar movimientos innecesarios que podrían empeorar la situación. Cada síntoma es una orden estratégica. Nada es casual. Cuando la medicina anula al sistema inmunológico,
Sapolsky también habla de cómo ciertos tratamientos médicos, especialmente inmunoterapias para el cáncer, reproducen este mismo patrón de síntomas. Cuando a un paciente se le inyectan interleucinas como parte del tratamiento, el cuerpo responde como si estuviera gravemente enfermo, aunque no haya ningún virus. Esto confirma algo clave: sentirse enfermo es una respuesta del cuerpo a sí mismo, no al patógeno. No es el virus el que te hace sentir fatal. Es tu sistema inmunológico que está trabajando a tope. La trampa moderna: curar el síntoma, ignorar el mensaje. Aquí Sapolsky lanza una pequeña crítica con cariño a cómo tratamos la enfermedad en el mundo moderno. Cuando tomamos medicamentos para bajar la fiebre, combatir el dolor o recuperar el apetito, aliviamos los síntomas. Pero también podemos interferir con el proceso de curación. Eso no significa que esté mal hacerlo, nadie quiere estar tumbado con fiebre si tiene que trabajar, pero hay que recordar que el malestar es un lenguaje. Y a veces hay que escucharlo, no silenciarlo. Conclusión: el arte de enfermarse bien. ¿Por qué te sientes fatal cuando estás enfermo? Es una lección de humildad. Nos recuerda que nuestro cuerpo no necesita que lo entendamos para hacer lo correcto. Que hay una inteligencia biológica funcionando dentro de nosotros mucho antes de que tomemos decisiones. Y que sentirse mal no es un error, es un plan. Uno que, en silencio, nos está diciendo: voy a necesitar tu cooperación. Quédate quieto, ya me encargo yo. Ensayo número 16, rodeando la manta en busca de Dios. Aquí Sapolsky da un giro hacia lo espiritual pero sin perder su enfoque científico. En este ensayo explora la posibilidad, a la vez inquietante y fascinante, de que algunas experiencias místicas o religiosas profundas puedan tener una base neurológica. Y si hablar con Dios, ver la luz divina o sentir una conexión cósmica con el universo fuera, en algunos casos, producto de una descarga eléctrica en una parte concreta del cerebro. Suena fuerte, ¿verdad? Pero como siempre, Sapolsky lo trata con respeto, sin burla ni condescendencia. Este ensayo no busca desacreditar la fe, sino comprender de dónde puede surgir la necesidad, y la experiencia, de lo trascendente. El lóbulo temporal, puerta de entrada a lo sagrado. El punto de partida es la epilepsia del lóbulo temporal, una condición neurológica que produce, entre otros efectos, alteraciones en la percepción del yo, del tiempo y del entorno. Pacientes con este tipo de epilepsia han reportado sentir una intensa conexión con el universo, escuchar voces divinas, ver luces sagradas o figuras místicas, sentir que su ego se disuelve y son parte de algo mayor. Estas experiencias, que suenan como visiones religiosas, son neurológicamente detectables. Sapolsky plantea entonces una pregunta incómoda. ¿Y si algunas de las grandes experiencias religiosas de la historia tuvieran un origen cerebral? Cuando la biología toca a la puerta de Dios. Sapolsky no afirma que toda experiencia espiritual sea epiléptica, ni mucho menos. Pero muestra cómo ciertos tipos de actividad cerebral pueden generar sensaciones profundamente místicas, aunque no haya ninguna presencia externa. En algunos estudios, estimular el lóbulo temporal con impulsos eléctricos ha provocado en personas completamente sanas sensaciones como: hay alguien más en la habitación. Siento que el universo me habla. He salido de mi cuerpo. Esto no prueba que Dios no exista, pero sí que el cerebro tiene las herramientas necesarias para fabricar lo sagrado. La frontera entre revelación y respuesta neurológica se vuelve difusa. La personalidad del lóbulo temporal, seria, rígida, mística. Sapolsky explica que muchas personas con epilepsia del lóbulo temporal desarrollan un patrón de personalidad particular. Son obsesivos, hipergrafómanos, escriben compulsivamente y serios. Tienen poca tolerancia a la broma o al humor sarcástico. Y con frecuencia están obsesionados con temas filosóficos, religiosos o existenciales. Incluso cuando no creen en una religión específica, tienen una mente profundamente enfocada en lo trascendental. Y aquí Sapolsky lanza otra bomba de profundidad: es posible que algunas formas de vocación religiosa o espiritual sean la expresión de un cerebro con cierta configuración. ¿Y si los profetas eran pacientes neurológicos?
Sin caer en el reduccionismo, Sapolsky plantea que figuras históricas con visiones místicas como Ezequiel, San Pablo o Teresa de Ávila, podrían haber tenido síntomas compatibles con epilepsia del lóbulo temporal. Eso no invalida su mensaje ni su impacto, pero invita a pensar que la experiencia de lo divino puede estar profundamente enraizada en lo físico, en la carne, en las neuronas. Y eso, lejos de banalizar la fe, la hace más humana. Conclusión: lo divino como reflejo del cerebro que lo imagina. Rodeando la manta en busca de Dios es un ensayo que no pretende destruir la fe, sino explorar sus posibles raíces biológicas. Sapolsky no dice que Dios no exista. Dice que, si existe, nos ha dado cerebros capaces de sentirlo. Y a veces, esos cerebros se activan de forma tan intensa que la experiencia se vuelve revelación. Quizá lo sagrado no está allá afuera, sino en nuestra capacidad para experimentarlo. Y eso, dice Sapolsky sin decirlo, es un milagro en sí mismo. Ensayo número 17, el camello número 18. Este es un cierre brillante y simbólico para todo lo que Sapolsky ha ido construyendo a lo largo del libro. En el camello número 18, utiliza una vieja parábola para hablar sobre la complejidad de los conflictos humanos, los dilemas imposibles, y la necesidad, y dificultad, de encontrar soluciones que a veces escapan a la lógica tradicional. Este ensayo no va de biología, ni de hormonas, ni del cerebro. Va de ética, equidad y sabiduría práctica. Pero, como siempre, Sapolsky lo transforma en algo más profundo. La parábola del camello que falta. El ensayo gira en torno a un antiguo cuento árabe que va así. Un padre deja a sus 3 hijos una herencia de 17 camellos. A uno le toca la mitad, a otro 1/3, y al tercero, 1/9. El problema: no se puede dividir 17 camellos de esa forma sin partir a los animales. Después de mucho discutir, acuden a un sabio que, al ver la situación, les presta su propio camello. Ahora tienen 18. La mitad son 9. 1/3 son 6. 1/9 son 2. Total, 9 más 6 más 2 es igual a 17. Sobra uno, el camello prestado. El sabio lo recupera, y todos felices. Esta historia, simple en apariencia, sirve como metáfora de los conflictos en los que ninguna solución parece posible. Hasta que se introduce un 18º camello, una nueva perspectiva, una variable inesperada, un gesto que rompe la lógica rígida. Cuando la lógica no alcanza. Sapolsky nos dice que muchos de los dilemas más difíciles de la vida no se resuelven con fórmulas exactas. Ya sea en política, relaciones humanas, justicia social o incluso ciencia, hay situaciones en las que ninguna de las opciones es completamente justa, o todas parecen excluyentes entre sí. En esos casos la solución no siempre viene de una fórmula matemática, sino de introducir un elemento nuevo que, por sí mismo, no resuelve nada. Pero lo hace posible todo. Ese elemento puede ser la empatía, la paciencia, la generosidad o, simplemente, un cambio de marco mental. El camello número 18 como símbolo de mediación. En un mundo cada vez más polarizado, Sapolsky sugiere que la figura del sabio que presta el camello es más necesaria que nunca. Gente que no impone, que no saca beneficio, que simplemente presta algo, una idea, un recurso, un espacio, para que los demás puedan salir del bloqueo. Este tipo de intervención no es la más espectacular, pero es la más transformadora. Y muchas veces, dice Sapolsky, no requiere grandes soluciones, sino pequeños gestos con gran visión. Conclusión: no siempre hay una respuesta. Pero siempre hay una salida. El camello número 18 cierra el libro con una idea reconfortante: aunque el mundo está lleno de dilemas sin solución perfecta, eso no significa que estemos condenados a la parálisis o al conflicto. A veces hace falta pensar diferente, ceder un poco, o permitir que entre algo nuevo que cambie la geometría del problema. Y otras veces, simplemente, hace falta ser el que presta el camello. Fin del resumen. Espero que hayas disfrutado de este resumen y que sigas con tu búsqueda de conocimiento. Si hay algún libro del que te gustaría escuchar un resumen, házmelo saber en los comentarios y lo tendré en cuenta.